Irán enfrenta su peor golpe desde la Revolución Islámica de 1979. Después de la muerte del ayatolá Ali Jamenei, nombraron temporalmente un triunvirato para gobernar en medio de la crisis. Esto mientras Donald Trump llamó a los iraníes a tomar el poder después de la intervención militar estadounidense. Para analizar lo que puede venir para la nación persa, conectamos con Víctor Solano. Él es magíster en estudios islámicos y coordinador del Centro Latinoamericano de Estudios Islámicos. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, ¿qué tan fuerte es el golpe que está recibiendo Irán si tenemos en cuenta que Donald Trump dijo que podrían atacar durante semanas ese territorio? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primeramente, evidentemente este va a ser un golpe decisivo para Irán. Decisivo en términos de qué va a suceder y cómo van a afrontar esa serie de golpes y esa seguidilla también de distintas retaliaciones o posibles operaciones que no hayan sido previstas anteriormente por Irán. Desde luego que es un país que está preparado, históricamente lo ha estado desde 1979 para recibir ataques, lo hizo durante la década de los 80 y lo ha hecho históricamente hasta el día de hoy. Sin embargo, se puede esperar básicamente la continuidad de la estructura y de las instituciones, eso no está en entredicho, es decir, después del asesinato del supremo de Irán, Seyed Ali Khamenei, lo que podemos estar observando es un retorno hacia las bases de apoyo político, un retorno también hacia una perspectiva mucho más cerrada, mucho más reactiva, e inclusive ya no tan moderada, porque si bien Seyed Ali Khamenei era considerado por muchos medios y también por políticos en Occidente como un líder extremista, dentro de Irán se le puede considerar como un líder o un liderazgo moderado. Así que probablemente lo que vamos a esperar en los próximos días con este triunvirato que acabas de mencionar es una postura mucho más cerrada y tal vez mucho más reactiva, como lo mencioné. Así que probablemente eso se acompañará de una respuesta militar que no va a ser continua, pero probablemente se pueda extender muchas más semanas, así como el propio Donald Trump lo anunció, que sus operaciones seguirían durante semanas. Es decir, podemos estar a puertas de un conflicto que no se resuelva ni por la vía diplomática, ni tampoco sea de una resolución rápida. Precisamente si nos vamos a nivel militar, pues a pesar de estos ataques en su contra, vemos que las represalias de Irán demuestran que todavía hay una capacidad de lanzar drones y misiles en la región, incluso llegar hasta Israel. ¿Qué sabemos puntualmente de esas capacidades militares de Irán? Bien, según lo ha afirmado Larijani, quien está al frente de toda la estrategia militar y de seguridad nacional de Irán, estamos muy lejos de ver la capacidad completa de Irán. Es decir, lo que se ha visto hasta el momento es probablemente un porcentaje muy bajo de esa capacidad. El año pasado, cuando estábamos en la guerra llamada la Guerra de los 12 días con Israel, vimos la aparición de unos misiles de un alcance que no se habían visto nunca antes por parte de Irán y probablemente no solamente con los drones Shahed, sino con la capacidad balística de Irán, podemos ver una serie de acciones prolongadas, como lo mencioné, quizás no tan continuas, no va a ser un bombardeo constante, pero sí va a ser prolongado en el tiempo en el cual Irán desplegará mucho más de su capacidad. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Es probable que Irán nunca defina qué se considera una capacidad militar total, tanto de defensa como de ataque. Esto teniendo en cuenta que uno de los factores importantes de esa estrategia también de contención y de disuasión consiste en no revelar absolutamente todo su poderío. Esto también pues ha sido clave también en esa estrategia del poder nuclear. Si hasta qué punto esto también constituye una capacidad militar, no lo sabemos e Irán probablemente no lo defina. Ahora, podemos también esperar que este triunvirato del poder, después de que constituya ya su periodo de gobierno temporal y se anuncie un nuevo líder supremo, este líder supremo puede tener una perspectiva diferente, es decir, una perspectiva en la cual
contrariando las posturas éticas y religiosas, inclusive del propio Ayatollah Jamenei, se pueda dar paso a una estrategia nuclear en cuanto a lo militar. Esto teniendo en cuenta que Jamenei había prohibido mediante una fatua la utilización del poder nuclear para el desarrollo armamentístico. No sabemos exactamente, como lo mencioné, si esto puede ser una realidad, pero las expectativas están allí. El poder político y las bases leales a la República Islámica, hay facciones que aprueban esto, que lo apoyarían, y otras que serían más moderadas y preferirían una postura menos inclinada a ese poderío. Sin embargo, pues estamos nuevamente a esa expectativa de saber qué postura tomará el nuevo líder, que no se ha anunciado hasta la fecha, y sabremos, bueno, si esa capacidad puede escalar hasta ese punto. Lo cierto es que la capacidad militar de Irán inclusive se puede desplegar sin la necesidad de que los altos mandos militares aprueben absolutamente todos los bombardeos. Una de las órdenes que se ha desplegado es que las diferentes bases militares de Irán pueden desarrollar sus propias estrategias y sus propios bombardeos sin la necesidad de pasar, por así decirlo, por la estructura absoluta de los altos mandos militares. Y eso es una descentralización también del poder militar que ante pues, la escalada del conflicto y la urgencia de la crisis sin precedentes, puede ser una nueva visión de esa capacidad que no habíamos visto hasta ahora. Víctor, ubicaron a Ali Jamenei con esa información de la CIA, Estados Unidos e Israel, entonces dieron este golpe letal durante una reunión de altos mandos con el Ayatolá en Teherán. Todo el preámbulo que se había anunciado de Estados Unidos reforzando su presencia en la zona, la evacuación del personal en otras embajadas, ¿no se podía entonces prever que estaba aún mayor, que era aún mayor el riesgo? ¿Hubo un fallo de los encargados de seguridad del Ayatolá? No podemos establecer con certeza absoluta si se trató de un fallo o si evidentemente la capacidad de previsión estaba en entredicho. Lo que sí sabemos es que la capacidad de Estados Unidos y Israel de planeación, esto llevaban planeándolo durante meses, dio en el blanco y justamente en algún momento Jamenei había pronunciado en uno de sus discursos que sabía que probablemente sería martirizado en cualquier momento. Es decir, más allá de hablar de la falta de previsión de la estrategia iraní en cuanto a la defensa de su líder y de los altos mandos, estamos hablando de una capacidad de Estados Unidos y de Israel de planeación que es mucho más fuerte. Es probablemente pues la dupla militar, político-militar de mayor desarrollo tecnológico, avance en inteligencia del mundo. Esto, sin embargo, pues es una continuación de las estrategias de Israel en contra de Irán desde los últimos años, desde el gobierno de Netanyahu, y que se materializó mucho más fuertemente con el apoyo militar de Trump. La presencia de esos buques y de esos barcos de guerra, así como la preparación de las bases militares en la región, siempre está a punto de ser determinante en cualquier acción militar que Estados Unidos e Israel tengan en la región. Hablamos también de que Irán sabía seguramente que un ataque podría presentarse en estos días, como evidentemente se dio, teniendo en cuenta, bueno, las distintas acciones también populares de levantamiento de la gente en Irán, y eso evidentemente era un factor clave. O sea, Netanyahu y Trump estaban esperando que el pueblo tuviese una vuelta a las calles para aprovechar ese momento crítico dentro de la estructura en Irán. También esperando, una de las estrategias principales de Occidente en cuanto a Irán es esperar a que los mandos medios, intermedios en Irán desafíen la lealtad tanto al líder como a la propia estructura de la República Islámica. Y si esos dos factores, es decir, tanto el poder popular como este desafío interno en la estructura se juntan, es mucho más fácil llevar a cabo también una estrategia militar. Entonces, esa estrategia de triple vía era la que estaban esperando. Irán igualmente estaba preparado para ello
y de alguna manera u otra estaba protegiendo también a esos mandos intermedios y dando directrices muy directas para evitar cualquier tipo de sublevación, que hasta el momento no se ha presentado, pero es una de las, por así llamarlo, esperanzas Sí. de tanto de la oposición interna como de Trump y de Netanyahu. Víctor, nos queda poco tiempo, pero le pregunto por último, ¿cómo se analiza que hasta el domingo el canciller iraní dijera que el gobierno estaba listo para un acuerdo diplomático, pero ya el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional dejó claro que no van a negociar con Washington? ¿Todavía hay cabida para la vía diplomática? Así es, Larijani afirmó que ya no habría espacio para una negociación o para la diplomacia, teniendo en cuenta que históricamente Irán ha estado inclinado hacia el diálogo antes que hacia la ofensiva militar. Sin embargo, históricamente Estados Unidos ha sido justamente quien se ha retirado principalmente de estas mesas de negociación. Lo veíamos en la década anterior con todo el tema de los diálogos en cuanto al poderío nuclear. Y lo vemos actualmente, es decir, habían unos diálogos informales entre Estados Unidos e Irán y Estados Unidos, a pesar de que se había anunciado que había cierto grado de avance en esos diálogos, pues internamente en Irán se interpretó como una fachada, es decir, que esos diálogos realmente eran solamente una excusa para la antesala de la agresión militar. Esto quiere decir que después del asesinato del líder supremo, Irán probablemente, y tanto el líder que sea su sucesor como las esferas políticas, la presidencia y demás, evitarán los diálogos porque se ha demostrado que esto no ha sido verdad en términos de esa corresponsabilidad con los demás estados Sí. y se espera, como lo mencioné también antes, una respuesta mucho más militar, más defensiva y más reactiva ante todo lo que represente no solo Estados Unidos e Israel, sino Occidente en general. Pues Víctor, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias. A ustedes gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.